Entramos en las fases definitivas en esta edición de UEFA Champions League 2025-2026 y tendremos unos octavos de final muy interesantes, con cruces muy parejos, algunos viejos conocidos que se vuelven a enfrentar y con un lado del cuadro donde claramente va a estar más cara la clasificación hasta la final en Budapest que se jugará el 30 de mayo. Así que es momento de analizar cada una de las llaves de estos octavos y ver qué equipos parten con ventaja en la previa. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. El Chelsea y el Paris Saint-Germain se vuelven a enfrentar luego de la última final del Mundial de Clubes, donde el equipo londinense dio la sorpresa con ese 3-0. Además, esos dos clubes ya tuvieron 3 cruces en 3 temporadas seguidas en Champions. El primero fue en los cuartos de final en la temporada 2013-2014. El París ganó en la ida 3-1, pero el Chelsea lo dio vuelta con un 2-0 y clasificó por gol visitante. Luego en la siguiente temporada volvieron a encontrarse, esta vez en octavos, y fue el París quien clasificó también por gol visitante, con aquella anotación recordada de Thiago Silva en el tiempo suplementario. Y el último enfrentamiento en Champions fue en los octavos de la temporada 2015-2016. Los franceses ganaron ambos partidos 2-1 y pasaron cómodamente. El club parisino llega a esos octavos en cuanto a nivel de juego un escalón abajo a como finalizó la campaña anterior. Han tenido a Dembélé con problemas físicos durante gran parte de la temporada y en general se nota un bajón, algo normal después de haber ganado todo. Ante el Mónaco en los playoffs resolvieron bien la eliminatoria, pero no fue un dominio tan abrumador como pensamos en la previa. Sin embargo, este equipo tiene una gran plantilla, un gran entrenador como lo es Luis Enrique, y eso los convierte en uno de los principales candidatos para llevarse esta Champions nuevamente. Por el lado del Chelsea es un conjunto complejo de analizar, ya que tuvieron un cambio de entrenador en medio de la temporada, un equipo que un día te hace un gran partido, por ejemplo esa goleada por 3-0 que le propinaron al Barcelona en Stamford Bridge, pero el siguiente se complica sobre todo ante equipos de menor talla. Esa es su realidad principalmente en la Premier, donde marchan sextos, aunque justamente por ello los veo con posibilidades reales de eliminar a este París, ya que tienen grandes individualidades, como por ejemplo Moisés Caicedo, totalmente consolidado como uno de los mejores centrocampistas del mundo, el propio Enzo, también Pedro Neto y Joao Pedro, muy importantes arriba. Tendrán la dura baja de Cucurella, que también está haciendo una gran temporada, pero está Reece James y Malo Gusto que cumplen como laterales. Así que en general es un buen equipo que en un torneo de eliminatorias sin llevar el rótulo de favorito puede complicar bastante y no sería una gran sorpresa que pasen. Creo que la clave va a estar en qué nivel logra mostrar el París en esta eliminatoria como conjunto, ya que si logran mostrar una versión cercana a la de la temporada anterior van a avanzar tranquilamente, pero de lo contrario el Chelsea puede aprovechar esas dudas y con sus armas igualar fuerzas para encontrar de alguna manera la clasificación. Así que será muy interesante ver cómo se desenvuelve este cruce. El Galatasaray y el Liverpool se verán las caras por primera vez en fase de eliminatorias de Champions. Han compartido grupo en 2 ocasiones, en la temporada 2001-2002. En ese momento se jugaba una segunda fase de grupos en lugar de octavos de final. Ahí se enfrentaron y luego en la Champions 2006-2007. El Galatasaray dio la sorpresa sacando en playoff a la Juventus, una Juventus que ya no es el mismo equipo de la década anterior que dominó completamente la Serie A, pero compitió de buena manera en el partido de vuelta y estuvo a punto de lograr la remontada. Los turcos se vieron bastante vulnerables en defensa, es la zona del campo donde carecen de calidad, pero su fuerte está del medio campo hacia arriba, donde tienen grandes nombres, con Gundogan, el uruguayo Lucas Torreira, Noah Lang, que es un extremo neerlandés que cuando se enchufa muestra grandes cosas, Leroy Sané, que también está por allí, o el goleador que es Víctor Osimhen, que es un delantero con nivel para estar en un mejor equipo. Así que tienen cómo competir, pero es evidente que colectivamente están en un escalón por debajo de muchos equipos. El Liverpool es otro equipo con grandísimos jugadores, pero que esta temporada, por la gran inversión que realizaron en junio, están decepcionando, más que todo en la Premier, a pesar de que en los últimos meses han mejorado. Eran de los principales candidatos en todas las competencias y a estas alturas la mayoría no apuestan por ellos. Los Reds están quintos en la Premier, buscando arañar al menos un cuarto puesto para asegurar su participación en la próxima Champions. Vienen de perder ante el último de la tabla. Salah volvió al gol, lo único positivo de ese partido, y es la realidad de este Liverpool, un conjunto que no es consistente, poco fiable y que logra sostenerse principalmente por sus individualidades, gracias a jugadores como Van Dijk, Szoboszlai
o Ekitike, que es el único fichaje que está funcionando desde el arranque de campaña. A pesar de ello, creo que a Liverpool le va a alcanzar para meterse en cuartos. El equipo turco puede ser muy complicado, más que todo de local, donde su afición aprieta mucho, pero ya vimos que la Juve, sin ser el super equipo, estuvo a punto de darle vuelta a un marcador de 3-0 llevando ventaja. Así que el Liverpool, con los jugadores que tiene, debería ser capaz de avanzar y evitar una posible sorpresa. El duelo que se está volviendo ya un clásico europeo es ese Real Madrid contra Manchester City. Se han enfrentado 6 veces en eliminatorias en los últimos 10 años. El Madrid pasó en 4 ocasiones y el City en 2, saldo a favor para los madrileños. Y lo que hemos visto es que el City tiene que hacer una eliminatoria casi perfecta para poder vencer a los merengues. Algo que deja muy difícil de predecir lo que pueda pasar esta vez, ya que por un lado el club español no está viviendo su mejor momento. Arbeloa no ha logrado encontrar el rumbo del equipo luego de la sorpresiva salida de Xabi Alonso y está quedando en evidencia que el problema no radicaba en el entrenador. Hay jugadores en un nivel muy bajo que no creyeron nunca en el trabajo de Xabi Alonso y están en una situación que en el Madrid se repite constantemente. Llegar al mes de marzo lejos del Barça o el Atlético en Liga, sin Copa del Rey y depositando su esperanza en la Champions. A estas alturas los merengues se aferran a lo que pueda hacer Courtois en el arco, sosteniendo a una defensa afectada constantemente por las lesiones, Valverde y Arda Güler en el centro del campo, Bellingham también con poca continuidad y siendo desperdiciado una temporada más, o arriba Mbappé, que a pesar de las críticas siempre ha respondido con goles y es de lo poco rescatable en este Real Madrid. No van a poder contar con Rodrigo el resto de la temporada y Vinicius aporta cuando se enchufa, pero desde hace rato su nivel se vino en picada. Si bien no es la peor temporada del Madrid en cuanto a resultados, en Liga aún tienen posibilidades, pero por cómo juegan, las constantes lesiones y el pobre nivel que muestran en la mayoría de partidos, no se les ve argumentos futbolísticos para creer que van a avanzar, más allá de su mística en esa competición puntualmente. Y por otro lado está el Manchester City, que se ha ido encontrando con el pasar de los partidos en una especie de nueva era con el mismo Guardiola. Empezaron un poco irregulares, en Premier Arsenal le sacó cierta ventaja, pero de forma impensada fueron recortando distancia y tienen serias chances de arrebatar el título a los Gunners. Podemos hablar de los millones que se gastan en fichajes y que sin esa chequera no lograrían estar donde están, pero al final del día terminan siendo fichajes con fundamento que el técnico les hace funcionar en su esquema y su idea de juego. Trajeron a Semenyo por una millonada y está rindiendo, al igual que Cherki, un futbolista con mucho talento, el propio Reinders, así que este City está mostrando nuevamente fundamentos para creer que pueden volver a ser un equipo dominante y que luche seriamente por todos los títulos. Creo que al menos en esta ronda llegan en mejor estado de forma que Real Madrid y parten con una ligera ventaja. A nivel colectivo dan más garantías y vienen con ese envión de hacer una buena recta final de temporada para primero tratar de llevarse la Premier y luego tratar de avanzar lo más lejos en Champions. Veremos si al final el desgaste les termina pasando factura. Por el lado del Madrid tienen posibilidades más que todo por algunos futbolistas y por el peso de su escudo. Más allá de eso no se ve cómo este equipo pueda seguir avanzando. Atalanta y Bayern Múnich se enfrentan en un duelo inédito, dos conjuntos que nunca se han cruzado. Los italianos vienen de lograr la épica ante el Borussia Dortmund en los playoffs con el gol de penal de Samardzic acabándose el partido. Un club que sigue compitiendo de buena manera, tanto en Italia como en Europa. Hace 2 años ganaron la Europa League y luego de vivir su mejor época con Gasperini en el banquillo. Individualmente no cuentan con una gran plantilla, pero eso habla muy bien de ellos por estar en estos octavos y sobre todo ser capaz de eliminar al Dortmund, que sobre el papel se veía un mejor equipo. El problema es que ahora al frente tendrán al mejor de Alemania, el Bayern, que probablemente es el principal candidato por cómo vienen en todas las competencias y también por el gran nivel individual de sus principales figuras. Primero quiero destacar la figura del técnico Vincent Kompany, que ya en su segunda temporada se está viendo los resultados de su trabajo, configurando un bloque que juega de memoria. Es cierto que en la Bundesliga no es una vara para medir su nivel, pero es la competencia que les tocó y la están dominando de forma contundente. Y en Champions también han mostrado un gran nivel, fueron segundos en la fase de Liga y solo perdieron ante el Arsenal de visitantes. Harry Kane no para de anotar, se va a llevar la bota de oro esta campaña, pero sobre todo lo que aporta a nivel colectivo es una garantía, al igual que Michael Olise, posiblemente junto a Lamine, el mejor extremo por esa zona derecha, o Luis Díaz, que es la revelación de esta temporada en Europa, un futbolista que fue casi descartado por el Liverpool y ahora en el Bayern está mostrando que tiene el nivel para ser considerado
entre los mejores del mundo en su posición. Ese tridente, y con la inclusión de Gnabry desde el banquillo o Musiala, que está cogiendo ritmo luego de su lesión, hace que los bávaros sean de los más fuertes en esa zona. Por todo ello veo claramente al Bayern avanzando a los cuartos de final. Este equipo, por el estado de forma en el que viene, pinta para llegar mínimo a semifinales por ese lado del cuadro, que es el más difícil. Atalanta siempre muestra cosas interesantes, pero se ve casi imposible que puedan dar la sorpresa en esta llave. El Newcastle y el Barcelona se vuelven a encontrar en esta edición de Champions. En la primera fecha de la fase de Liga, el conjunto blaugrana ganó 2-1 en Inglaterra y es el único antecedente que tienen estos dos clubes. El cuadro inglés llega a este duelo en un momento complicado, no han logrado mantener el rendimiento que mostraron en el curso anterior, están perdidos en la zona media de la tabla en Premier con mucha irregularidad. Eddie Howe ha liderado un proyecto construido a base de una buena inversión económica, pero han sabido fichar y por ello esta es su segunda participación en 3 años en la Champions. Si bien esta temporada han tenido un bajón evidente, son un equipo bastante peligroso, con jugadores desequilibrantes de medio campo hacia arriba. La baja de Bruno Guimaraes está siendo clave, ya que junto a Tonali en ese centro del campo es la zona más fuerte que tienen, allí se edifica el juego del equipo, así que el no contar con el brasileño explica en gran parte el bajón de rendimiento. Sin embargo, como digo, tienen otros jugadores muy desequilibrantes, como Anthony Gordon, que es de los goleadores de esta Champions, Harvey Barnes o Neil Boltemade en la punta de ataque. El Barcelona, por su parte, viene de caer eliminado en semis de Copa del Rey en una eliminatoria ante el Atlético, que pierden en el partido de ida por ese pésimo primer tiempo, y aunque hicieron un gran partido en el Camp Nou, no les alcanzó para lograr la épica. Lo cierto es que si este equipo mantiene ese nivel de intensidad y concentración que imprimieron en la vuelta contra los colchoneros, es el principal candidato para llegar a la final por el lado más asequible del cuadro. En Liga vienen sólidos, cada vez sacándole más ventaja al Madrid, y es algo importante para ellos, ya que es mucho desgaste estar haciéndole frente a esas 3 competencias. Ya no tienen la Copa del Rey, así que su enfoque estará en mantener el liderato en Liga y aprovechar el cuadro favorable que les tocó en esta Champions. Salvo la baja de Lewandowski, tienen a sus principales figuras disponibles y en un buen nivel para afrontar esta recta final de temporada. Veremos qué pasa con Pedri, que tuvo molestias físicas en el último juego, para mí el jugador clave de este equipo junto a Rafinha. Por todo ello creo que el Barcelona debería avanzar de forma contundente esta eliminatoria. Si bien el Newcastle tiene buenas individualidades y un gran técnico, es evidente que no son el mismo equipo de la temporada anterior. No han logrado reemplazar a Isak, algo muy importante. Y si hablamos de individualidades y juego colectivo, los culés están varios escalones por encima, así que son claros favoritos para llegar a los cuartos de final. El otro enfrentamiento más importante por esta zona será entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Otro duelo inédito, 2 clubes que no se han cruzado en competencia oficial. Los dirigidos por el Cholo llegan con aire en la camiseta tras volver a una final de Copa del Rey desde 2013, haciendo un grandísimo primer tiempo ante el Barcelona en la ida, jugando a un ritmo y una intensidad tremenda, con jugadores como Giuliano o Llorente en un nivel altísimo. Creo que ese primer tiempo es el espejo de lo que va a ser el Atlético de Madrid si quiere conseguir cosas importantes. Una plantilla motivada, dando el 100% al plan de juego del técnico y siendo un equipo más atrevido que presione arriba. Si el Atlético llega con gasolina para este remate de temporada, va a ser un rival muy difícil de eliminar en esta Champions. Ante el Tottenham tendrán que proponer, ya que en la previa son favoritos y es algo que se le complica al equipo del Cholo. Veremos cómo Simeone plantea la eliminatoria teniendo en cuenta lo que puede hacer el Tottenham. Ya que los Spurs a nivel general están realizando una pésima campaña, están seriamente comprometidos con el tema del descenso, cuando a principio de temporada, viendo la plantilla que tienen y trayendo un entrenador como Thomas Frank, que venía de una nota sobresaliente dirigiendo el proyecto del Brentford, la mayoría pensamos que los Spurs quedarían mínimo en los 6 primeros puestos. No está siendo así, han sufrido muchas lesiones. Maddison, por ejemplo, que para mí es de los mejores futbolistas que tienen arriba, ha estado fuera toda la temporada y no han sabido cambiar esa mala dinámica a pesar del cambio de entrenador. Es verdad que en Champions han mostrado una cara distinta, se metieron de forma directa en esos octavos y solo porque este es un torneo muy impredecible que se termina definiendo por detalles, pueden tener chances de avanzar. De lo contrario, su realidad actual es realmente muy pobre. Así que veo muy favorito al Atlético de Madrid en esta eliminatoria, sobre todo ahora por lo que comento.
El despliegue físico que mostraron ante el Barça en el primer partido fue de matrícula. A pesar de las críticas hacia el Cholo por no haber ganado muchos títulos durante esta larga etapa, es evidente que el equipo no deja de competir y no hay que olvidar que en España se enfrentan a dos clubes mucho más fuertes, así que debemos darle el mérito que se merece Diego Pablo Simeone por mantenerlo siempre arriba. El Tottenham la tiene muy complicada, más que todo porque son su peor enemigo, un conjunto rodeado de incertidumbre por la pésima campaña que están realizando. Ahora pasamos a hablar de la llave sorpresa en estos octavos de final. El Bodo Glimt, la gran revelación del torneo, tiene una linda oportunidad de seguir avanzando frente al Sporting de Portugal. Va a ser la primera vez que se enfrenten y en una instancia tan importante como unos octavos de Champions. El equipo noruego es la sensación actualmente en Europa tras eliminar en los playoffs a un histórico como el Inter, pero lo mejor fue la forma, ya que ganaron ambos partidos, teniendo mucha pegada con un claro 5-2 en el global y aprovechando las dudas del club italiano que no contó con Lautaro Martínez en la vuelta. Su jugador estrella es Jens Peter Ausch, que le marcó al Inter en la ida y en la vuelta, un futbolista que se va a conocer muy joven. El Milan lo fichó en 2020, no tuvo mucha continuidad, luego pasó por la Bundesliga jugando en el Eintracht hasta 2024 y luego regresó al Bodo. Algo importante para los noruegos es que aún no ha iniciado la liga en ese país, por lo que llegan descansados y seguramente eso también les ha beneficiado para llegar hasta acá. Por otro lado tenemos al Sporting, un equipo que una temporada más sigue siendo animador. Marchan segundos en la liga portuguesa a 4 puntos del Porto, están ahí en la lucha por el título y realizaron una buena fase de liga en esta Champions, con 16 puntos metiéndose de forma directa. Y no es casualidad que estén acá, ya que en los últimos años viene siendo el conjunto más destacado en Portugal y dejando buenas actuaciones en Europa. Se fue Gyökeres y encontraron a Luis Suárez, el colombiano que venía de la segunda división española. Lo compraron por muy poco y ahora es la figura del equipo. Ha marcado 22 goles en la liga portuguesa y 4 en Champions, muy buenos números, así que es la clave de este equipo, aunque también tienen otros buenos jugadores como Francisco Trincao, un viejo conocido del Barcelona, o el charrúa Maxi Araujo, futbolistas que llevan ya varios años en este equipo y se mantienen compitiendo a buen nivel. Individualmente el Sporting tiene mucho más, es evidente, además están en una liga más competitiva y tienen un trabajo sostenido durante años con la mayoría de estos futbolistas, a pesar de que ya no está Rubén Amorín en el banquillo, que fue quien los catapultó, pero en esta competencia siempre hay sorpresas, así que tranquilamente el Bodo puede avanzar. Personalmente creo que el club portugués es quien se meterá en los cuartos, pero ya veremos si los noruegos continúan con la hazaña. Por último tenemos el cruce entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal. El único antecedente que tienen es en la Champions 2001-2002, cuando compartieron grupo en esa segunda fase que comentamos, que no se jugaba a octavos, y los alemanes clasificaron para posteriormente llegar hasta la gran final de esa edición, que perderían ante Real Madrid con el histórico gol de volea de Zidane. Ahora la realidad es diferente. Este Bayer Leverkusen viene tratando de recuperarse tras un bajón normal, luego de la salida de Xabi Alonso, de Florian Wirtz y de varias de sus piezas importantes. En Bundesliga marchan sextos, lejos de la punta y buscando cupo para la próxima edición de Champions. En los playoffs les tocó un rival bastante débil, el Olympiacos, y resolvieron la eliminatoria en el partido de ida ganando 2-0 en Grecia, para luego en casa administrar el resultado con un empate 0-0. A pesar de que perdieron a varias de sus figuras, siguen teniendo jugadores interesantes. Está Ezequiel Palacios, Grimaldo, que se quedó, o Patrick Schick, que es su principal arma ofensiva. El verdadero reto lo tendrán ahora, ya que al frente estará uno de los mejores equipos de Europa actualmente, como lo es el Arsenal de Mikel Arteta. El club Gunner fue un líder sólido en la fase de liga, ganó todos sus partidos y enfrentándose a equipos difíciles como el Bayern, el Atlético de Madrid o el Inter. Además en Premier siguen sin soltar la punta del campeonato a pesar del asedio del Manchester City y tienen la asignatura pendiente de demostrar que pueden mantener su nivel hasta final de temporada, no dejarse arrebatar una vez más el título en Inglaterra y responder ahora que serán favoritos en cada llave en el lado del cuadro que les tocó. Lo positivo es que tienen a casi toda su plantilla a disposición. Cuando Arteta necesita rotar, los que entran rinden. Allí se nota que todo el equipo está implicado y eso es mérito del entrenador. También estamos viendo en los últimos juegos una mejor versión de Gyökeres, mejorando sus números luego de un periodo de adaptación complicado, pero el fuerte del equipo está en el medio. Gran temporada de Zubimendi y Declan Rice,
junto a Odegaard son los que mueven los hilos del equipo, pero además tienen mucha llegada al área y gol, particularmente Zubimendi es el que está sorprendiendo más en esa faceta del juego. Como vemos, este Arsenal tiene muchos recursos, por eso están donde están, a pesar de que en los últimos 2 meses empezaron las dudas y por eso el City se les acercó en la tabla. Sin embargo, en esta llave de octavos son claros favoritos, colectiva e individualmente están muy por encima del Bayer Leverkusen, que evidentemente ya no es el mismo equipo que ganó la Bundesliga, y los Gunners, salvo una catástrofe, van a estar mínimo en semifinales. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios quiénes creen que serán los clasificados a cuartos, si piensan que habrá una gran sorpresa como el Chelsea eliminando al París, por ejemplo, o el Bodo metiendo épica una vez más. Deja tus impresiones de lo que serán esos nuevos octavos de Champions. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.